Hola a todos los que nos escuchan ahí donde estás, desde casita, desde tu trabajo, donde te encuentres. Bienvenido a un episodio más aquí en Punto de Equilibrio. Hoy estamos en un día donde estamos teniendo unas conversaciones tremendas y poderosas, y como siempre no estoy sola en esta mesa que se hablan conversaciones, una mesa extraordinaria donde viene gente extraordinaria y hablamos desde el corazón de Dios. Y tengo nuevamente aquí conmigo a mi pastor Frank Quesada, pero tampoco estamos solos porque tenemos la bendición y el privilegio de estar acompañados de un joven que ha tenido un testimonio tremendo, y estamos viendo cómo Dios está obrando tanto en su vida como en la vida de su esposa, y ahora en ese núcleo familiar que Dios le está permitiendo construir. Así es que, Pastor Fran, bienvenido. Adrián, bienvenido a este espacio, Pastor. Gracias, es un privilegio poder compartir con vosotros Punto de Equilibrio, sabiendo que definitivamente hoy tiene el Señor un mensaje, ¿verdad? A través de esta mesa para cada uno de los que estáis conectados. Amén. Bienvenido, Adrián. Te agarramos así como de siéntate aquí a la mesa con nosotros. ¿Y cómo te sientes para empezar? Te veo así como que un poco intimidado de ¿para dónde volteo? Siento medio igual que la primera vez, pero no, sí, un poquito nervioso, todavía tratando de seguir con el español. Es mi problema más grande. Sí. Pero claro, si hay algo que te das que decir, tú dilo en inglés que aquí te traducimos. Sí, y si no, hablamos dos mensajes y ya está. Sí. Y recuerda que si no entiendes el español o quieres compartirlo con alguien que a lo mejor no entiende el español, recuerda que ahí en el settings de YouTube tú puedes ponerle los subtítulos en inglés. Lo hemos estado haciendo, mucha gente está siendo bendecida de poder ver nuestros podcasts con los subtítulos en inglés gracias a la tecnología que cada vez avanza más. Así es que si no lo sabías, empieza a hacerlo para que este mensaje llegue a todos los corazones. Hoy traemos un tema muy interesante, pero sobre todo es un tema muy central en la Biblia. Pudiésemos decir que es el tema central por la cual Cristo murió en esa cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y estamos hablando de un nuevo renacer, el nuevo renacer en Cristo, una vida nueva. O sea, la muerte de Jesucristo y la resurrección tiene un propósito más allá de querer verlo como una historia, porque de repente vemos esta historia como algo de, ay, Jesús resucitó, y hablamos de Jesús como si fuera cuando vemos una película, ¿no? Claro. Tienes que ver esta película porque vieras que Superman al final defiende al mundo y mira que este personaje, pero Cristo no es un personaje. Y Cristo no vivió esa etapa ni esa experiencia solo para él ser aplaudido. No la vivió para que vean quién soy y lo que yo puedo llegar a ser, sino detrás de eso hay algo tan relevante y tan poderoso que es el perdón y la salvación por toda una humanidad. Total, sí. Cuando hablamos de nuevo nacimiento estamos hablando de no solo un concepto, sino que estamos hablando de una experiencia que nos lleva a una posición. La Biblia nos enseña que Dios nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Que dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay un episodio maravilloso en la Biblia que nos cuenta cuando Nicodemo, un principal de la sinagoga, un tío versado en las cosas de Dios, que tenía mucha cultura de la religión, ¿verdad? Se acerca a Jesucristo y la conversación gira alrededor del nuevo nacimiento. Y Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Y después para ver el reino. Y luego le dice, es necesario nacer del agua y del espíritu. Entonces, dentro del nuevo nacimiento, para entrar en el reino, correcto. Dentro del nuevo nacimiento hay nuevos nacimientos. Es decir, de alguna u otra manera no podemos pensar que nacer de nuevo es hacer una oración, confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador y quedarnos allí, sino que dentro de esa confesión que nos habilita por la fe a ser revestidos con la sangre de Cristo, y ese revestimiento de la sangre de Cristo nos redime y nos habilita a ser hechos hijos de Dios, en ese nacimiento, en esa confesión, el hecho de ser hijo de Dios, vienen otros nuevos nacimientos.
¿Y a qué tenemos que nacer de nuevo? Bueno, tenemos que nacer de nuevo, no solo tenemos que nacer de nuevo a nuestra posición en Cristo Jesús o al pasar de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? La redención, la salvación, la vida eterna, ver el reino, sino que ahora también tenemos que nacer del agua. ¿Y qué es nacer del agua? El bautismo, el compromiso. Hay que nacer de nuevo a la fidelidad, al compromiso. ¿Con quién? Con Dios. A pactarnos con Dios. Ese es otro nacimiento que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque la gente quiere asegurarse la vida eterna. Sí, pero Dios no solo te quiere dejar con la vida eterna, sino que también dentro de tu vida tiene que nacer el compromiso, el pacto. Pero no solo del agua, sino también del Espíritu. Ese nuevo nacimiento del Espíritu es entregarle las riendas de tu vida al Espíritu Santo. Es una dependencia total y absoluta. Pero también hay otro nacimiento nuevo, que es el nacimiento de la mente. Vamos a tener que nacer a una nueva mente. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que tenéis la mente de Cristo? Entonces vamos a tener que empezar a nacer a esa nueva mente. ¿Cómo? Sencillo, renunciando a nuestros pensamientos, renunciando a nuestra cultura, renunciando a nuestra historia, para que ahora la mente de Cristo, los pensamientos de Dios se manifiesten en nuestras vidas, en todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Entonces hay que nacer también a la mente. ¿Ves? Ya estoy trabajando varios nacimientos. El primer nacimiento y más importante, nacer de nuevo para ver el reino. El segundo nacimiento es nacer del agua, el compromiso. El tercer nacimiento es nacer del Espíritu, es entregarle mi vida, las riendas de mi vida, el dominio de mi vida, el timón de mi vida al Espíritu Santo. Pero hay un cuarto nacimiento que es el de la mente. Y hay un quinto nacimiento, y ese quinto nacimiento es nacer en el cuerpo. En otras palabras, tenemos que nacer de nuevo en la iglesia. La iglesia no es un lugar que visitas, la iglesia no es un lugar de actividades, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ser bautizados en el cuerpo. ¿Qué significa ser bautizados en el cuerpo? Que ahora voy a mirar a las personas de a mi alrededor y ya no los veo simplemente como personas que veo cada domingo o gente con las que voy a poder tener cierta relación ministerial en algún área. No, soy hermano en Cristo. Wow. La palabra del Señor habla de que si somos hermanos en el Señor vamos a tener beneficios, pero también vamos a tener que desarrollar responsabilidades. Voy a tener que soportarnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros. Voy a tener que trabajar en un espacio donde voy a estar bendiciendo a las personas, edificando, poniendo mi don para todo ese espacio. Entonces también hay que nacer en el cuerpo. Eso es súper importante. Y hay otro nacimiento que es el nacimiento del llamado, del ministerio, hacia donde Dios te ha llamado. Es decir, tú vas a descubrir para qué estás en esta tierra y vas a descubrir que ese para qué estás en esta tierra no está relacionado con bendecirte a ti mismo, sino que ese para qué estás en esta tierra, ese nacimiento en el llamado, está relacionado con cómo puedes expandir el reino de los cielos. Y es súper importante. Y el último nacimiento es el nacimiento a la gran comisión, el nacimiento a que todo hijo de Dios ha sido llamado para ganar almas. Todo hijo de Dios ha sido llamado para alinearse al corazón de Cristo y ver las multitudes. Dice la Biblia que Cristo vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Ahora, atentos con esto. No tuvo compasión de ellas porque simplemente estaban mal, estaban perdidas. No, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban perdidas sin pastor. Es decir, no había nadie que les pastoreara, que se encargara de ellos. Entonces es ese otro nuevo nacimiento, el nacimiento de yo quiero en este tiempo ganar almas, quiero discipular a otros. Es esa gran comisión, ¿no? Y de hacer discípulos a las naciones de la tierra. Entonces, si te das cuenta, he abordado como 7 vertientes en el nacimiento de Cristo. Y esto es un proceso que sí o sí cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que ir desarrollando y avanzando en el reino, porque ahí es donde viene la verdadera plenitud, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta mucho poder tener aquí a Adrián, porque yo estoy viendo esos nacimientos en él, ¿no? Tú que eres su pastora, estamos observando cómo, bueno, a lo mejor hoy ya lo podemos de alguna otra manera como circunscribir, ¿no? en estos espacios, ¿no? Ahora ya lo tenemos claro, ok, los 7 nacimientos, pero la realidad es que él
por el Espíritu ha ido, ¿verdad?, en cada uno de ellos viviendo, ¿no? Y yo creo que eso es algo maravilloso, ver vidas como la de Adrián, que de repente yo, que lo conozco hace un año aproximadamente y he estado viéndole esporádicamente, wow, cada vez que llego lo veo más grande, más maduro, más lleno de la presencia de Dios, y veo que esos nacimientos se han ido dando en él, ¿no? Sí, claro. Y la pregunta es una bendición para mí. Imagínate, tú te expresas con, tal vez en el tiempo que vienes, tal vez 2, 3, 4 veces que lo has visto. Total. Y que Dios te ha usado también para ver su antes y su después. Amén. Y cómo Dios te ha usado para que Él viva también esas experiencias dentro de esta hermosa casa que es Punto de Encuentro. Imagínate como su pastora, Wow. verlo. No hay una semana que no lo vea, que no lo escuche, que no me hable. Y ha sido un chico que desde que llegó a la casa del Señor me hace a mí estar renaciendo constantemente en mi llamado. Total. Eso que hablabas me ha ministrado mucho. Entonces, me hace a mí volver a entender que yo tengo que estar, ahora sí que llena del Espíritu Santo y renacer, porque hay una vida que tiene preguntas, que quiere saber, y yo no puedo venir desde lo que yo opino, desde lo que yo quisiera para Adrián, sino de lo que el Señor quiere traer en su vida en este tiempo. Entonces ha sido un privilegio y Adrián, nos encantaría que compartieras. Bueno, la primera pregunta sería para todas las personas que nos escuchan, porque talmente hay gente que nos escucha y tal vez hay gente que nos escucha que lleva años yendo a una iglesia, pero muertos en el propósito o desanimados, o bueno, realmente voy a la iglesia, pero no siento como que avanzo en algo. O puede haber personas ahí que llevan poco tiempo, que le presentaron a Cristo, que estás yendo a una iglesia, pero que estás con preguntas constantes, o personas que nos estás escuchando y ¿qué es esto de Cristo? Bueno, quédate, porque esto es interesante. Y el pastor Fran y yo tenemos una carrera impresionante y que cuidamos y que amamos en el Señor, y que entendemos que cada día somos más ignorantes y necesitamos más de la presencia de Dios. Pero ver a un joven que llevas aproximadamente, yo creo que vas a cumplir, vas en camino para los 3 años, ¿no? De haber aceptado a Cristo en tu corazón. ¿Cómo llegas? Cuando llegas a Cristo, ¿en qué condición en tu entorno llegas? ¿Cuál era tu situación en ese momento? Bueno, pues hablando de contexto de lo de primero y luego segundo, porque tuve que ir de primero a segundo, ¿verdad? Tomaba mucho las experiencias y la cultura del mundo, ¿verdad? En contexto a cómo me movía, cómo hacía las cosas, que he visto que hay como una conexión, pero es una conexión muy diferente a cómo te tienes que mover cuando estás con con Dios y con el Espíritu, a cuando lo estás haciendo mundial, que yo siempre he sido alguien que ha querido estar parte de ser como un negocio, ¿verdad? Hacer negocios y poder expandir en eso y ser una persona lo más bueno que pudiera ser sin tener Dios en mi vida, y poder expandir, ayudar a la gente, y es el anhelo que siempre tenía en la vida. Nada más que no sabía cómo, no tenía la guía que necesitaba, ¿verdad? Y lo hacías como del, yo quiero hacer... Sí, o sea, yo lo decía de número uno, así como los escuché más temprano. Yo lo decía de número uno, claro. que lo decía de mis fuerzas, y entonces me trompezaba. Y es más, cuando primero llegué del ejército, es lo primero que traté de hacer, es un negocio de lavar carros, ¿verdad? Y comencé con eso y me daba mucha pena, me daba mucho que no sé si voy a poder hacerlo, esto, lo otro. Y al contrario, ahora que siento más que si lo voy a hacer, va a ser la voluntad de Dios. Él me va a dar el anhelo, Él me va a dar los recursos, como habíamos hablado. Qué bien. Y que sea Él antes de que yo lo haga con mis propias fuerzas. Entonces, como por ahorita no he comenzado, sino que he estado haciendo las cosas que yo le prometí a Él primero que quiero hacer. Claro. Meterme más en la iglesia, servir más, tomar más tiempo a conocerlo a Él, que de seguro anoche lo que hablaste con nosotros poderosísimo, porque Qué bueno. y es lo que ha necesitado.
Wow. ¿verdad? Poder meterme en una relación, en una experiencia donde me voy a meter más con Dios antes de salir de la casa. Y si no agarro esa palabra, no salirme de la casa, como que si estoy en ese espacio ahora, que quiero la palabra antes de irme y que de seguro sí lo hice en la mañana. Wow, Wow. qué Sí. bien. Tremendo. Tremendo. Y eso es lo que sucede cuando Sí. uno verdaderamente nace de nuevo. Eso es. Te tomas en serio cada palabra que Dios te trae, cada instrucción que Dios te trae. Yo quisiera que pudieras compartir con lo que nos escucha, porque eres un joven, ¿de cuántos años? 28 ya. 28 ya. Sí. Entonces, tenías 26, 25, 26 cuando... Ponle 26. Sí, 26 ya. Sí. Pero cuando tú llegas, tú no llegas solo. Oh, no, sí llego con mi ahora esposa. Pero antes ¿quién era en novia. ese momento? Era mi novia y vivíamos juntos. Pues no sabíamos el orden de Dios. Nosotros estábamos viviendo de esa manera del mundo que con la sociedad nos dicen está bien estar más juntos. No hay necesidad de casarte. No hay necesidad todavía de casarte. Si no conoce a tu compañero o compañera para Wow. saber si están compatibles, Claro. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevaban viviendo juntos en ese Nosotros llevábamos ya 4 años Wow. vivir así. Ujú. Ya. Pero a mí me bendice algo y es que cuando tú abres tu corazón a Cristo, ¿no? O sea, ese nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento hace que el Espíritu Santo empiece a generar en ti convicción, Ujú. ¿no? Y entonces yo le escucho y ves el progreso, ¿no? Y de repente ayer escucho una predicación, una palabra que lo toca, inmediatamente lo pone en marcha, ¿no? Y dice, hey, hoy yo tengo que vivir esa realidad, ¿no? Y entonces de repente él se entera y dice, wow, he estado 4 años haciendo qué con mi vida, o sea, que estoy... Y entonces Dios pone el querer como el hacer su buena voluntad, ¿no? Y es que al final esos nuevos nacimientos que hablábamos dentro del nuevo nacimiento, es justamente ese espacio, es obedecer a Dios. Eso. O sea, probablemente dices, uy, voy a echarle atrás al vídeo porque ¿cuántos eran? 7 y a ver que los anote todos. Y no, o sea, olvídate de eso, por favor. Sí, o sea, déjate guiar por el Espíritu porque el que está interesado en eso es Él, el Espíritu Santo, y lo único que tenemos que hacer es obedecer cuando Él nos está hablando, que es lo que hemos visto en la vida de Adrián, Sí. ¿no? Entonces tú en ese momento que estabais así, que el Señor te empujó a casarte, ¿no? ¿O cómo fue esa situación? Sí, no, pues pensándolo ahora, cuando nos dijo la pastora, aún cuando nos dijo, lo estábamos hablando mucho y no fue, y pues parte del proceso no fue hasta que fuimos a México, que Ok. fuimos a una quinceañera de los papás de mi esposa. Qué lindo, de su esposa ahora. De mi esposa. Suena bien, ¿eh? Que Sound good. pues malamente todavía no estábamos casados y teníamos todavía ese entorno de que no estábamos completamente en el En el orden. en el orden de Dios. Entonces tuve un conflicto muy malo que verdaderamente tuve que arrepentirme mucho y aún a veces hasta este día me siento muy mal porque casi me agarraba a manos con el papá de mi esposa. Y después de que pasó todo eso ya y regresamos y comenzamos a hablar y dijimos, ya no quiero estar aquí en este lugar. Oh, wow. Si no quiero poder estar avergonzado, ¿verdad? Sí. Por ese lado, ¿verdad? Claro. Por el mundo. Sí. Y es súper poderoso, ¿no? Porque la gente piensa que el matrimonio es firmar un papel. Ujú. Entonces firma un papel y es un rollo, ¿no? Porque luego si me quiero divorciar, pues entonces hay un papel por medio y todo ese rollo. No, señores, o sea, el matrimonio es la bendición de Dios sobre la pareja, ¿no? Sí. Amén. Y sabes que cuando tú te casas estás invitando a Dios a ser parte de la familia, no simplemente como un integrante más, sino como el Señor de la familia. Y entonces esa atribución es una atribución legal a nivel espiritual que cuando hay un conflicto, una situación, un desafío, entonces tú tienes autoridad para decirle, Señor,
te pido que cuides esta familia, Señor, te pido que obres en esta casa, Señor, te pido... Y es maravilloso, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, ¿no? O sea, no quiero vivir en esa ilegalidad, Sí. quiero vivir en esa realidad espiritual, ¿no? Sí, ¡Wow! sí, ¡Qué sí. poderoso!, ¿no? Y me recuerdo que cuando Dios me llevaba, porque fue incluso en la casa, en el apartamento en ese entonces donde seguían viviendo juntos y venían a la iglesia y bien. Claro. Y yo como ministro del Señor tengo la responsabilidad desde el amor traer la palabra ante algo que Dios me permite como ministro ver y el Señor traer orden. Porque de repente como ministros es o lo oramos y Señor tócalos y que ellos te escuchen, pero no confrontamos. Claro. Entonces, cuando llego, me invitan ellos a cenar. Y hasta yo les dije, chicos, la cena riquísima, tal vez va a ser la última vez que invitan a cenar porque yo vengo con una confrontación desde el amor. Claro. Entonces fue muy lindo y desde ese momento es como lo que dice Adrián, ¿no? Dios nos habla, pero nos tardamos. Porque también es importante entender que uno siembra, uno riega y ahora es esperar que el Señor lo haga. O sea, yo no fui desde un lugar legalista de, bueno, y ahora lo hacen y si no lo hacen, pues búsquense otra iglesia. No, claro. O sea, yo les dije ahora, ustedes conocen la palabra, pero si no lo hacen, yo les amaré igual, los recibiré igual, pero sí hay beneficios del reino que Sí. no se podrá permitir, como el servir al Señor desde ese lugar. Entonces, fue muy interesante porque una de las conversaciones era, sí queremos hacerlo, pero estamos pensando en un año porque queremos la boda así. Y, o sea, entonces ya lo veían como, o sea, sí, pero, o sea, Sí. entonces yo les daba también esa opción. Ok, entonces no vivan juntos. Y entonces aprendan, ¿verdad? O sea, Adrián, vete con tu mamá o búscate, o sea, yo les traía como que esa opción y bueno, pero Claro. porque el punto es, está bien si se quieren esperar un año para tener la boda en grande que quieren tener. Él decía, yo le quiero dar a mi esposa pues una boda y queremos hacer todo esto. Y entonces, ¿te recuerdas? Sí, claro. Y les digo, ok, pues... No, sí, pues fueron muchas cosas que tuvieron que pasar y que tuvo que también... Oh, perdón, que también tuvo que parar Dios. No nomás fue que, Wow. queremos esperarnos para tener una boda, sino también para poder invitar a cierta familia. Y eso, Dios, se me hace que también fue muy impresionante ver eso, porque la verdad no era de tener todos ahí. Era de tener los que estaban caminando con nosotros espiritualmente, los que nos estaban guiando, los que nos estaban haciendo ejemplo, ¿verdad? Tenerlos a ellos ahí. Wow. Como familia, Wow. porque esa es la familia de nosotros que por Dios pues nos dice que nos pertenece más. Sí, total. Sí. Y a partir de ahí, no quiero ni, o sea, quiero decir, wow, ese espacio tuvo que ser maravilloso, pero a partir de ahí pasaron cosas también, ¿no? O sea, tenéis una casa nueva. Por eso quería decir el tema de cuántos años llevaban viviendo juntos, porque hoy todavía ni cumplen 3 años acaban de cumplir 2 años de casados. Ok. Y el Señor ya les Vamos dio. para 2. Apenas van a cumplir 2 años de casados en junio. O sea, lo que no consiguieron en 4 4 años. en menos de En menos de 2 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Adrián? Uf. ¿Qué cosas Dios ha empezado a completar? Ahora, es ¿no? muy interesante, ahorita tienes que completarnos eso, pero es muy interesante lo que dice, porque eso es nacer de nuevo. Ellos pusieron sobre la mesa, ok, Señor, sí, pero lo queremos nosotros de esta manera. Sin embargo, Él dice, Dios viene y nos quita cosas. No todo mundo tiene esa capacidad y sensibilidad de ir renunciando a lo que Dios dice. Sí. No todo el mundo Bueno, es que tiene eso, la eso se llama humildad, ¿no? Eso. Claro. ser Es humilde. una, porque en en ese inglés es humble. Humble, yes. Pero ellos han sido esas personas donde fueron al viaje, regresan, pastora, podemos hablar contigo, vienen a casa, pastora, pasó esto, y me acuerdo verlo a él quebrantado, dolido, arrepentidísimo de ese suceso con su suegro ahora, y he entendido que yo no, y también dentro de ese espacio de no estar casados juntos, empezaron con esta idea de buscar casas y él frustrado con el real estate, nada se daba y le daban trabas y le daban esto. Entonces empezó a haber cosas que, espérame, no, y yo nunca le dije, Adrián, es que cásate, o es que, o sea, literalmente no se lo decía. Pero él fue responsable de, Dios me está hablando esto, Dios me está dando instrucción, y ahora yo indago en esto con mi esposa, oramos juntos y de repente un día viene y me dice, pastora, ¿nos puedes casar este viernes? ¿Puedes venir a nuestro apartamento y casarnos? Y así empezó todo. Sí. Pero de repente Dios los sorprende.
Sí. porque esa boda se hizo en un salón. Oh, Hubo comida para toda la iglesia. Wow. Estaban vestidos Y guapísimos. hubo pastel. Mi Hubo papá, fíjate que mi Sí. papá estuvo acá, que no todo el mundo conoce a mi papá, pero ustedes conocen a mi papá, que él es un romántico de la música, Sí, un sí, cantante sí. de la música romántica. Y hasta yo le dije, papi, ¿les podrías cantar para que bailen su Wow. vals? Sí. No, fue una cosa, fueron regalos del Señor que a veces decimos, wow, el Señor me está diciendo que no tengamos esta boda, que renuncie a que estén ciertas personas que son importantes. Y el abrazar eso, el decir, bueno, Claro. voy a morir a esto Sí, sí, sí. y voy a hacer lo que tengo que hacer y de repente, espérame, no era exactamente tanto así como lo que veía, pero Dios sorprende. Sí. Entonces, ¿qué han pasado en este casi 2 años? ¿Qué cosas Dios os ha dado? ¿Cómo han pasado? Pues bueno, A mí, yo ya tengo 2 en la mente, ¿no? ¿cómo? Añadidura. Añadidura. La añadidura que nos ha dado Dios, porque es lo que es, la verdad, no puedo decir que fueron bendiciones. Número 1, se me hace que apenas ni habíamos pasado el año todavía. No, llevaban meses de casados. Meses de casados, y es cuando comenzamos a ver casas que nosotros mismos otra vez quisimos hacerlo como nosotros queríamos, ¿verdad? Y comenzamos viendo muchas casas. Se me hace que hasta mi realtor, él ya se estaba como que... te estaba encontrando paciencia con nosotros, porque se me hace que en un día mirábamos como unas 5 casas y trataba no de serlo más de 5 para poder acordarnos. Pero mirábamos como unas 5. Un día vimos, se me hace que 6 o 7. Fueron bastantes. Y en nuestro tiempo, así da más, buscábamos open houses. Fuimos como unos 2 meses así. Hasta que vimos una casa que ya estaba más nueva. Se me hace que era de 2015. Y ya llegando a esa casa le dije a Maggie, no, yo no... Se me hace que yo quiero algo más moderno, quiero algo más nuevo. Oh, wow. Y en buscando nuevo, vimos una nueva construcción que estaban haciendo. Y era, sin nosotros saberlo, inconscientemente, literalmente era lo que le habíamos preguntado a Dios al principio. Wow. Porque tenemos unos aquí en la iglesia que han sido como unos ejemplos grandísimos, Cintia y Gallo, José Gallo. Y Cintia habló con Maggie y Maggie pues voy a usar su nombre, Magdalene, había hablado con Cintia y le dijo, lo que nosotros hicimos, escribimos todos los detalles que queríamos de la casa. Y yo y Magdalene nos sentamos, escribimos todo, hicimos todo de esa manera, todo lo que queremos ver a Dios en la casa. De esa manera. Wow. Que era ver la recámara, la master abajo, para lavar la ropa abajo, primer piso, un terreno atrás grande pero sin vecinos por atrás, así nada más para poder tener nuestra privacidad por atrás. Garage de 2 o más carros que nos dio eso también y ni lo expecté. Wow, o sea, todo lo que escribiste. Todo lo que escribimos. Dios Pero mío. más. Dios, porque y demás. Porque no habías puesto casa. No habíamos puesto casa nueva. Entonces, él nos dice, no, va a ser nueva. Y no solo va a ser nueva, sino cómo te lo voy a dar va a ser algo más sobrenatural, que la calle se llama Tiempo de Cosecha. No. O sea, así se llama la calle. ¿En inglés cómo es? Harvest Season. Harvest Season. Tiempo de cosecha. Me suena mejor en inglés. Harvest Harvest Season. El nombre de la casa se llamaba Blanco, que nosotros íbamos a agarrar una que se llama La Vaca, que costaba menos. Ok. Y nos dejó hacer eso.
en the Beach. Y White también, House. La Like, blanca. like the Blan- president. No, es porque con Carla habíamos tenido una, literalmente, se me hace que no sé si fue ese domingo o como 2 domingos después, Carla tuvo una predicación donde estaba hablando de blanco. Dar al blanco. Dar al blanco. Sí. Y el blanco era tu casa. Sí. Y el blanco El era la blanco casa. era la casa. Sí. Entonces como más confirmación ahí. Qué tremendo. Sí. Sí. Y en el lote fue número 3. Oh, wow. Claro. Sí. Claro. Maggie, Magdalene, tú y Dios. Y 3 Bueno, es un número sí, muy es profético un en la número muy vida. profético, claro. Por la Ah, Trinidad, el tercer día resucitó. Sí. Pero ¿sabes qué bonito? Porque cuentas esto desde la perspectiva de conocer a Dios. Entonces, cuando lo cuentas desde la perspectiva de conocer a Dios, estás metiendo detalles que embellecen tu vida. ¿Ves? Sí. Entonces ya no es, me compré una casa, no, es, y vi a Dios en esto, y el Señor obró aquí, hizo esto y tal, y de repente es tan hermoso escucharte, ¿por qué? Porque yo ya no estoy viendo una casa, o sea, ya no estoy viendo una estructura de concreto, escucho un hogar. Sí. Sí. ¿Sabes? Escucho algo diferente y me parece que es tan maravilloso para todos los que nos estáis viendo. Escúchame, tienes que meter a Dios en tu vida. Sí. Sí. Y renacer. No, sí, y el nuevo totalmente. nacimiento es esto, hablar desde ese, lo que decías tú, ¿no? El nacimiento es el pensamiento y estamos viendo un pensamiento renovado porque todo lo habla desde ese lugar donde estoy viendo. Y Hasta lo del realtor, porque Sí. yo Sí. cuando estaba diciendo, no, es que el realtor, y yo le iba a decir, se estaba estresando, ¿no? Sí. Y entonces él dice, no, el realtor estaba buscando paciencia. Qué diferente, ¿no? Es la Porque conversación, Yo sí. puedo decir, eres un estresado. O puedo decir, estás buscando paciencia. O sea, Sí. I like it, porque Yeah. su mente Sí. es una mente que está buscando que Dios se exprese lo que tú estás Exacto, diciendo. sí. Y en el nuevo nacimiento también cómo saber que he nacido de nuevo es reconocer que Dios nos pone un entorno donde renacer voy a necesitar también otras personas. Sí. Entonces cuando dices, tenemos esta pareja, este matrimonio de José Luis y Cintia Gallo, que nos bendice tanto y el consejo que nos dan, porque vemos a Dios en sus vidas, o sea, y a veces una de las cosas que es imposible decir que has nacido de nuevo es hacer las cosas por ti solo y no reconocer que en el nuevo nacimiento Dios también te da El cuerpo. el cuerpo para poder ir hacia donde Dios te quiere llevar. Amén, amén. Wow. Wow. Y pues Bueno, sí, y eso fue la casa, pero eso fue ahora la háblanos casa. de la otra cosa que De es la otra todavía cosa. más importante, ¿Puedo- ¿no? Ah, sí, sí. Nada más un poquito más de la casa. Sí, claro. Porque es algo Pero más poquito. que... Sí. Es porque era algo It's más okay. que te oí hablar I'm en joking, el otro I'm joking. podcast que fue de comprarse dinero. Comprarse. Ah, es cierto. Fue lo otro. Oh, que- cuenta. So, cuando fuimos por este real estate, por esta compañía, lo otro que nos ofrecieron era $25,000 para poner sobre la casa para que no tuviéramos que poner costo para aquí tenemos Puedes una decirlo en cosa inglés que y se te lo dice- que se llama Closing. closing cost. Okay, sí. Ah, Que es el pues cierre sí, de la sí, casa. sí, O sea, de la hay que casa. dar un monto para poder Sí. hacer ese cierre. Un down payment. Sí. o algo así. Sí, ajá. Eso lo cubrió. Nos cubrió un patio atrás que también nos iba a costar dinero. Nos cubrió también un pago, un down payment. Sí. Es que son dos cosas. Es el down payment Y el, y el closing. Closing cost. o sea, entonces el closing. Y el down normalmente payment y el patio. un down payment es de $20,000 para arriba. Ok. Y un closing Es como de los 10%. del o 10% de lo que las cuesta la taxas. casa. Wow, Sí. así que ya Estás son como hablando de 45. sí, de una inversión casi de Y más el patio. Sí, sí, todo las eso. cosas que quieres Sí, ir agregando. sí. Wow, o sea, So- que era una cantidad alta. Sí. Iban a ser como se me hace que unos $15,000 porque no tenía que poner down payment. Eso nada más se agregó ya por agregarse. Sí. Y luego al final, porque el realtor también, nosotros somos amigos de hace años. Son los que vendieron la casa de mi... El buscador de paciencia. Sí, sí, sí. Es el que vendió la casa de mis papás también. Entonces, Oh. Ayudó en nosotros su nos momento. conocemos. Yo hablaba mucho de negocio con él creciendo, pero
él no sabe mucho de las cosas de Dios. Entonces le comencé a hablar un poco allí por ese entorno. Ha visto cosas que han pasado y le digo, pues la verdad no sé. Porque lo que él dijo que le impresionó es que cuando ya cerramos en la casa, nos dieron dinero para atrás. Les regresaron Nos dinero. regresaron dinero. ¡Wow! Y Oye, uno Fue- de esas cosas solo sabe que es Dios. Exactamente. yeah, Lo sobrenatural. sí, Wow. fue- Bueno, menos fue mal que Dios en todo. contaste esto. Sí. Y la Ah. capacidad de decir, es que fue Dios. Sí, sí. Fue Dios. en Porque en todo. un nuevo nacimiento, un verdadero renacer, empiezas a ver a Dios en todo. Empiezas a decir, pero es que esto es imposible que yo pueda vivir. Yeah. O sea, fue el Señor. Sí. Y son historias que alguien se los vas a empezar a contar, ¿verdad? Sí, Porque sí, hay sí, una segunda cosa. Sí, hay una segunda cosa. O sea, en 4 años no habían ni comprado casa. Sí. Y en menos de 2. En menos de 2 años. Ya tienen Y casa. estabilidad. Ni Sí, estabilidad. ni Eso- estabilidad, ajá. porque lo otro también que nos pasó, pues ahorita lo hablo de eso, pero Se lo está dejando para el final porque Sí. lo mejor viene para el final. bueno, primero, Magdalene, voy a decirlo ya en público, porque Por primera vez. lo tuvimos encerrado con la iglesia, pero pues aquí ya estamos. Bueno, pero la iglesia está en redes sociales. Pues sí, Sí, también, sí. sí. Sí, ya hay fotos, todo Sí. ahí. No, ahora vamos a tener un hijo y es una bendición Oh, wow. grandísima. Congratulations. Un boy. Un boy. Vamos a ser tíos. Otro gol. Y pues no, esta bendición ha sido algo... Ahí es donde no me gusta cuando me dicen, soy la madre espiritual porque ahora yo voy a ser abuela. Bueno, quédate en tía. No, sí, esto, la verdad, y se me hace que a lo mejor Maggie lo habla más contigo ya después, esa parte, porque yo lo que siempre ha... Maggie, pronto estarás aquí en el Sí, podcast, eso. por favor, porque Sí. hay mujeres Invitación jóvenes especial, sí. que necesitan escuchar desde tu Yes, lugar please. tu Sí. testimonio para esta juventud. Yo tuve un anhelo de tener hijo y hija, así en esa orden, Ok. literal. Wow. En esa orden. Pues vas bien ya en el orden. Sí, ya voy. Y últimamente ha estado orando mucho a Dios. No solo de esa manera, porque también pues Él nos sorprende. A veces lo que queremos nosotros no es lo que necesitamos en nuestra vida. Ujú. Entonces, pero muy agradecido porque pues sí nos escuchó. Pero bueno, esto también viene de un testimonio de antes que cuando estaba en el antes de nacer de nuevo, tuve una circunstancia donde embaracé a una mujer Ok. fuera de del matrimonio. matrimonio. Y nosotros lo hablamos mucho. Y yo también hablé con mi mamá, hablé con María, pues, con mi madre, la verdad, nada más fue con mi madre. En aquel entonces. En aquel entonces, porque no sabía qué hacer, estaba muy nervioso, me dio un ¿Qué edad ataque tenías? tenía, se me hace que 21, Claro, joven. 21, 22, y me dio un ataque de pánico grandísimo, ¿no? Wow. Ya Claro. y estaba manejando, que fue lo más espantoso, Sí. porque dije, ¿qué está pasando? Ya no sentía las manos de repente, Claro. sí. Y pues gracias a Dios por haber dejadome arrepentir de eso, porque decidimos pues abortar. Wow. Y desde entonces hasta ahora es algo que me ha dolido mucho el corazón. Sí. Y una cosa que se me regresa mucho, porque digo, pues, si hubiera tenido una hermanita o un hermanito, y se me viene mucho a la mente, pero también es como que si con el nuevo nacimiento no quise que me dejara con miedo. Total. Me habías dicho más temprano como que si, aunque no sabes,
sigues Eso. hasta que lo encuentras, hasta que entiendas, hasta que puedas. Eso. Y verdaderamente así es como veo la relación mucho con Dios. Amén. Que aunque no sabes qué va a seguir adelante, qué pared va a estar ahí, tener esa fe de que por su fuerza Sí. es que lo vas a lograr. Sí. Vas a lograr salir adelante de esa pared. Vas a lograr poder seguir caminando, pero por fe con Él Amén. y con el Espíritu Santo. Wow. Porque, pues sí, me pudiera haber dado miedo querer tratar de tener un niño, Claro. un hijo. Si no estuvieras en Si no en estuviera Cristo. en Cristo, o hasta ahora estando en Cristo, porque Sí. pues pensándolo de otra manera es que pues si decidí hacer eso con un hijo, ¿cómo es que Dios me va a bendecir Wow. con un hijo? Claro. Wow. No me siento digno. Claro. Sí, no me siento ¿Y sabes digno. qué se me viene a la mente? Mm. Al que mucho se le perdona, Mm. mucho ama. Y ahora es entender más esa capacidad de amor que tú tienes con la gente. Claro. Porque esto lo sabía yo, porque lo trabajamos en tu sanidad interior Sí. en aquella vez que lo confesaste todo, y tal vez para muchos va a ser algo nuevo, pero yo es a veces lo que yo digo de la gente te ve y qué padre, cómo puedo llegar a vivir lo que vive Adrián, pero nadie sabe el precio, lo que tenemos que arrepentirnos, lo que es estar parado acá, disfrutar hoy de una esposa, porque no te define ni el pecado ni tu pasado, jamás. Te define lo que hiciste con Él. Te Bien. define el venir Sí. a Cristo y decir, Señor, ahora entiendo que esto que hice Sí. no debía haberlo hecho. Iba en contra Bien. de tu palabra. Sí, pero sí. hoy me arrepiento, hoy me duele. Y Dios sabe que te dolió. Sí. Y Dios sabe que venir al conocimiento de Él lo sufriste, te dolió. Lo trabajamos también en ese proceso, ¿no? Y soy testigo de eso y me pongo así del ver todo lo que Dios ha hecho en ti Sí. y lo que todavía hay por hacer y el que ahora podemos entender cuando la gente sabe perdonar, amar, es porque mucho ha sido perdonado. Amén. Y cuando decimos ser cristianos, pero vivimos todavía en esa... O sea, yo no puedo seguir entendiendo a personas que a veces llegan y me dicen, pastor, es que es bien difícil yo perdonara, porque tú no sabes esto que me hizo. Entonces, siempre ministro desde ese lugar. ¿Y qué te ha perdonado Dios a ti? Tal vez no has recibido el perdón de Dios, porque cuando uno recibe el perdón de Dios, eso te llena y te transforma al punto de saber perdonar desde ese perdón y desde esa gracia Sí. a aquel que también te ofende. Porque Sí, si tú fuiste perdonado, cuanto más no voy a perdonar. Y sobre todo ver en la vida de Adrián lo vulnerable que él es y lo transparente, ¿no? Es una bendición que tú puedas tener la oportunidad hoy, porque hay muchísima gente que seguro que está mirando y se puede identificar contigo en esos procesos, ¿no? Y observar que tu historia pasada no va a definir jamás tu futuro. Que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, y que la gracia, que es el favor inmerecido, es su amor incondicional sobre nuestras vidas, está vigente. Y que Dios es un Dios que quiere que empecemos de nuevo. Él quiere que empecemos de nuevo. Y a tu corta vida, pues habías vivido experiencias, habías vivido cosas, pero le dijiste sí al Señor y wow, o sea, hoy hay fiesta en los cielos, estamos mirando hacia el futuro y ahora, pues en poco tiempo vamos a poder tener a Josías, ¿es? A Josías. Josías. Va a ser algo extraordinario. Corriendo por todos los... Sí. Ya lo vemos, ya lo vemos. Ya estoy deseando volver aquí a Houston para poder En unos bendecirlo. mesecitos más. Dios es tan bueno. Primero la celebración del segundo aniversario de bodas y meses después el nacimiento de su primer hijo. Qué tremendo. En una edad muy hermosa, Sí. en una juventud muy hermosa. Y siempre se los digo en los procesos, para mí es una bendición y un privilegio ser su pastora y que Dios me haya confiado sus vidas, siendo que yo no he vivido ninguna de estas experiencias, y el poder ver el poder del Espíritu Santo y del renacer de nuevo, porque es ahí donde te das cuenta que es Dios. Sí. Que tal vez
digo yo, wow, o sea, yo no puedo venir y decir, bueno, Maggie, tranquila, porque yo cuando me embaracé y tuve a yo no tengo ese consejo, pero he podido, hasta cuando yo me he escuchado, ellos lo saben, que he traído una palabra, hasta yo me escucho y yo digo, Señor, gloria a Dios, Solo gloria Dios. a ti, porque eres tú, es tu gloria y a ti te ha Sí, placido, sí. y el poder permitirme pastorear matrimonios tan jóvenes, no nada más ellos, sino punto de encuentro, lo hablábamos ayer, ¿no? Matrimonios sanos, matrimonios jóvenes y jóvenes que están por ese paso y que esa es la clave de que la persona, el ser, llegue a esa posición de ser hijo. Sí. Como lo que ha sido Adrián yo siempre les digo a Adrián y a Maggie, la última plática que tuvimos, yo les hacía esa pregunta. O sea, ¿ustedes imaginaron que a tus 28 años ibas a tener ya una casa? Wow. Maggie, ¿tú te imaginabas? O sea, hace poco tiempo atrás, Wow. bueno, yo a mis 27 años ya me veo con una casa, casada, porque no todo el mundo se casa No, y más ahora. así, o sea, Sí. y que es añadidura, pero que no es lo más importante, o sea, pero que cuando Dios se quiere glorificar en tu vida, Dios va a hacer el orden Sí, perfecto. sí. Dios va a traer su reflejo para poder ser inspiración a otras personas, porque tal vez hay gente que nos está escuchando y que a lo mejor tú todavía traes o sea, tú ya estás en Cristo, pero a lo mejor te avergüenza hablar de un pasado y a lo mejor el no hablarlo te está condenando a vivir una nueva oportunidad, te está condenando verdaderamente, porque ¿cómo vas a ver, cómo voy a decir que yo como hombre decidí con una muchacha matar a un hijo? ¿Cómo yo voy a decir que a una persona? ¿Cómo yo voy a decir que robé esto? ¿Cómo voy a decir yo? Entonces, tal vez hay cosas en ti que, sí, se las entregaste a Dios y le pediste perdón, pero tal vez no lo has confesado y no has llegado a experimentar esa verdadera libertad. Quiero decirte esto a quien nos está escuchando, tu pasado no te define, suéltalo, o sea, suéltalo, desátate, reconcíliate, pero sobre todo deja que Dios lo transforme en el futuro que Él ya tiene establecido para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes que observo que ahora, porque justamente creo que ya no está trabajando de hace 1 o 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas. 2 semanas ya. Y sabes qué sentía yo, porque estamos hablando de los nuevos nacimientos, ¿no? Y entonces nacer de nuevo como la posición de hijo, nacer del agua en el compromiso, y observamos que hay un compromiso en su vida, nacer del Espíritu, observamos que él está queriendo que el Espíritu Santo le guíe esa dependencia de Dios. Hemos hablado de nacer en el cuerpo, ser bautizados en el cuerpo, y él hablaba de cinta y de gallo, ¿no? Pero también estábamos hablando de nacer al llamado. Y una de las cosas que yo estoy observando en tu vida es que, a pesar de que has estado estas 2 semanas sin trabajo y bueno, dentro de unos meses viene tu bebé y podría ser de alguna otra manera una situación de crisis y vamos Una a... casa nueva, casa nueva que hay estar que pagando pagar, claro, entonces podríamos de alguna otra manera estar locos, ¿no? O estresados, ¿no? O buscando paciencia para encontrar un trabajo ya, y él se podría estresar por eso y buscar un trabajo. Sin embargo, ¿dónde está? Está aquí. Ayer me fue a buscar al aeropuerto. Sé que la semana pasada ha estado sirviendo, está dedicado. Ayer estuvo todo el día con nosotros. todo el día. Hoy está bien temprano desde la mañana aquí, siendo una posibilidad. De hecho, él ni siquiera sabía que iba a estarse aquí sentado, pero le han dicho vamos. Y yo siento que es justamente eso, ¿no? Ese nacimiento a ese llamado, que es un proceso. Ayer hablábamos que el apóstol Pablo tardó 13 años, ¿no? en poder desarrollar su ministerio. No digo que va a pasar así contigo, Sí. pero bueno, es Dios quien determina los tiempos. Pero se nota que el llamado está naciendo en ti, ¿no? Y eso es algo tan extraordinario. Por eso yo quiero animar a todos aquellos que en esta hora nos están viendo a entender los procesos de Dios y a decirles sí, ¿no? Y simplemente es estar ahí, ¿no? Es sí. Vamos, me dejo llevar por Dios y el Señor va a obrar de una forma extraordinaria. Y me gusta mucho, ¿por qué? Porque sí, podemos hablarte de nuestra experiencia, pero creo que hoy es como que veníamos hablando de la revelación y tenemos aquí el cumplimiento Claro. de esa revelación. Claro, ¿no? que sí. Y que eso es lo que queremos transmitir, el que puedas ver que todavía hay oportunidad. Cristo está vigente. Sí, amén. Es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. Cristo viene pronto y dice la Biblia que hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Todavía estás ahí, todavía tienes la oportunidad de buscarlo. Aquí hay una iglesia
punto de encuentro, si tú no tienes una iglesia donde asistir, si estás escuchando todo esto y dices, yo quiero más, quiero saber más, te invitamos a que te contactes con nosotros porque Cristo está acelerando los tiempos. Aquellos que están desesperados por un nuevo nacimiento, por una nueva vida, por un cambio de vida, en Cristo es posible. Sí. La palabra de Dios dice que lo que es imposible para ti, para el hombre, es posible para él. Y tal vez Adrián en algún momento pensó, es que es imposible que yo ahora pueda ser papá. Tal vez es imposible que ahora yo pueda tener esta bendición sobre mi vida cuando he cometido pero Cristo redime. Amén. Redime los tiempos, redime las vidas y lo transforma para vivir ahora en sus planes. Así es que estamos felices, contentos, nos comprometemos porque sé que por ahí ha de haber gente decir, bueno, y que salga la esposa, la quiero escuchar, pero vamos a tener a Maggie aquí sentada, Sí. Magdalei aquí sentada, una chica extraordinaria, una chica hermosa, con un corazón impresionante de esas nuevas personas que llegan y es hermoso no ver cómo Dios van renaciendo en Dios, resucitando en Dios, y es una cosa impresionante, y ver lo que Dios está haciendo es solamente su obra por causa de la obediencia y por causa del creer, porque la clave es creer que verdaderamente Él es Jesús, que verdaderamente hay un Cristo que murió por mí, resucitó por mí, y que hoy está sentado a la diestra del Padre y que a través de su Espíritu Santo me guía en esta tierra para poder cumplir sus deseos, sus anhelos, sus planes, que son aún más grandes que los de nosotros. Así es que ha sido un tiempo extraordinario. Adrián, ¿qué les dirías a toda esa juventud, a todos esos chicos jóvenes que están en esa edad donde dicen, o tal vez todavía siguen en esa onda, como, ¿verdad? Hablabas ahorita de una novia aquí, una novia allá, o esto, o que están con el anhelo de decir, wow, un día quisiera yo casarme. ¿Qué consejo les darías a esos jóvenes? A esos jóvenes, verdaderamente no te esperes a encontrar a Jesús en tu vida, porque para mí ha sido la mejor decisión que he hecho, que me ha salvado de tantas cosas, tantas decisiones que pudiera haber hecho antes, ahora, que verdaderamente me pudieran tener pues muerto o muy perdido en el mundo. El alcohol que me llevaba a nada más tomar por sentirme bien, que al fin me sentí más perdido que bien, que la droga que a veces la quieres usar para encontrar los answers, las respuestas del mundo, que ahora viéndolo, pues era alguien que creía mucho me metía mucho en las conspiracy theories. Teorías conspiratorias. Sí. Y en eso, qué raro, porque lo que me trajo es que yo quería saber la verdad, y la verdad al fin vino a ser Cristo. Wow, amén. Vino a ser Cristo. Amén. Y aunque quieras tratar de ver si es algo más, si es algo diferente, al final siempre te va a regresar a Cristo. Amén. Eso es. Y es que la verdad es una persona. Sí. Y la verdad es Cristo. Amén. Y siempre que vives en Cristo, vives en verdad. Yeah. Así que, wow, yo creo que ese es el mensaje y queremos animarte a que en este tiempo tú puedas abrazar a Cristo. ¿Sabes? Yo, si os parece bien, a mí me gustaría que orásemos. Claro. Y que podamos orar por esas personas que en este tiempo nos están mirando. Queremos orar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Declarar en esta hora que sobre tu vida el Espíritu Santo de Dios te va a abrazar, que el Señor va a traer pensamientos de bien y no de mal en tu mente, que en esta hora, en el nombre de Jesús Cristo, de la misma manera que se reveló al apóstol Pablo, de la misma manera que se reveló a Pedro, de la misma manera que se ha revelado a Adrián y a nuestras vidas, hoy oramos, amado Espíritu Santo, revélate a cada persona que nos está mirando. Tú que te has quedado hasta este final de este podcast, es porque dentro de ti hay una necesidad profunda. Es porque has escuchado en estas palabras esperanza. Es porque definitivamente estás buscando la verdad
Y hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que la verdad no son palabras, la verdad tampoco son filosofías ni ciencias, la verdad es una persona que eligió morir por ti en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó. Él se llama Jesús, Amén. Jesucristo, que es el Dios que en esta hora te abraza con brazos de amor. Y declaramos en el nombre de Jesús que viene sobre tu vida. Por favor, ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Dile al Señor: Jesús, hoy abro mi corazón. Hoy abro mi corazón. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Suelto las riendas. Suelto las riendas. Saco mi orgullo. Saco mi Te pido orgullo. perdón pido por perdón todos mis errores, todos mis mis pecados. mis pecados. Sálvame. Sálvame. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser un En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has hecho esta oración, tengo que darte la enhorabuena, porque dice la palabra de Dios que has pasado de las tinieblas a su luz admirable y que esto que has escuchado ahora es una realidad en tu vida. Amén, amén. Gracias por estar aquí. Esta oración va a cambiar el rumbo de tu vida si lo crees. Si no tienes un lugar donde asistir, alimentarte de la palabra, conocer más a ese Cristo que has confesado, contáctate con nosotros que queremos acompañarte en este tiempo para poder ver todo lo que Dios tiene para ti. Y recuerda, todo lo que Dios permite que hablemos en esta mesa es para ir un paso más hacia la plenitud en Él. Dios te bendiga.